Buenas tardes. Esperamos que el Señor los haya cuidado durante esta semana, que estén todos bien. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de compartir juntos. El estudiar su palabra es un privilegio para cada hijo suyo, el abrir la revelación que el Señor nos ha dado y el poder meditar en ella. Yo creo que todos los que estamos aquí, que creemos en el Señor y tenemos fe en Él, no hay mayor deleite que el poder introducirnos en la inmensidad del conocimiento del Señor a través de su palabra y que Él nos dé, por medio de su Santo Espíritu, el discernimiento para entender esa verdad y obedecerla, porque sabemos que eso es lo que manifiesta nuestro amor por nuestro Dios, el poder vivir obedeciendo su palabra. Y también porque albergamos siempre en nuestros corazones la confianza de saber que el Señor emplea esta palabra, sigue usándola como lo hizo con nosotros un día, para que pueda obrar salvación y vida eterna en aquellas personas que la reciben con fe. Y oramos al Señor para que su gracia sea derramada en sus vidas y que la fe, que es un don de Dios, pueda ser puesto también en sus corazones. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor con oración y a continuación vamos a poner delante de nuestras vidas la palabra que el Señor nos va a permitir estudiar en esta tarde. Señor y Padre Celestial, agradecidos estamos a ti, porque sabemos, Señor, que en tu rica y grande misericordia eres tú el que nos das el privilegio de abrir tu palabra y poder meditar en ella y escuchar lo que tú a través de ella, Señor, nos vas diciendo, Padre. Tú te has revelado y esa revelación, Señor, nos muestra quién eres tú, qué es lo que tú quieres, Señor, y qué es lo que tú también deseas en la relación que podemos mantener contigo, Padre. Gracias porque vemos a un Dios de amor, un Dios de misericordia, a un Dios de justicia y de santidad. Y el propósito final que tú tienes es recibir toda la gloria por parte de aquellos a los cuales tú llamas, Señor, para que sean parte de tu familia, de tu pueblo. Y tú nos llamas, Señor, a través del Evangelio. A través de ese Evangelio te has presentado a nuestras vidas, nos has manifestado, Señor, la obra preciosa que en Cristo Jesús, tu Hijo amado, tú llevaste a cabo para poder reconciliarnos contigo, perdonando nuestros pecados. Y nos diste esta revelación, Señor, la revelación de tu palabra, del Evangelio. Y tú pusiste fe en nuestros corazones para creer en este Evangelio y ser salvos, Señor. Y de esa manera poder vivir una vida con esperanza eterna, sabiendo que un día estaremos contigo para siempre. Y por eso te rogamos, Dios mío, siempre te suplicamos, no solamente que nos ayudes a tus hijos a ser obedientes a tu palabra, viviendo en santidad conforme la vamos aplicando en obediencia a nuestras vidas, sino que también, Señor, sigas teniendo misericordia de cuantos puedan escuchar este Evangelio de salvación. Y tú, por tu gracia infinita, por tu amor infinito, por tu misericordia infinita, puedas obrar una nueva vida que te pueda, Señor, glorificar a ti, adorar a ti, y a la cual tú también, Señor, le puedas dar esperanza de vida eterna. Tenemos seres queridos que amamos, personas que conocemos, Señor, ayúdanos a testificar de ti y a compartir este Evangelio. Ahora, Padre, que todo lo que vayamos a estudiar esté en tus manos y tú nos des el discernimiento correcto para entender la verdad y poder, Señor, vivir al amparo de ella. En el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador y Señor, te damos las gracias y te lo pedimos. Amén, Señor. Les invito a que busquen el capítulo 3 de Primera de Tesalonicenses. Vamos a leer los versículos del 11 al 13. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos del 11 al 13, son los últimos versículos de este capítulo 3. Y dice así la palabra del Señor. Ahora, pues, que el mismo Dios y Padre nuestro, y Jesús nuestro Señor, dirijan nuestro camino a vosotros, y que el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros, y para con todos, como también nosotros lo hacemos para con vosotros, a fin de que Él afirme vuestros corazones irreprensibles en santidad, delante de nuestro Dios y Padre, en la venida de nuestro Señor Jesús, con todos sus santos. Miren, el apóstol Pablo está acabando esta sección de este capítulo, de esta parte de su carta, en este texto que hemos leído,
Y lo hace orando, como podemos observar, con un propósito intercesor por aquellos tesalonicenses. Y esta oración que vamos a ver en esta tarde nos ayuda a entender que más allá de esas rogativas temporales que muchas veces podemos pedirle al Señor los unos por los otros, y que evidentemente pues no tenemos que dejar de pedir, sin embargo, hay asuntos que realmente deben de ser constantes e invariablemente tienen que estar siempre puestos en nuestras listas de oración por la iglesia local, por nuestras vidas y por la vida de nuestros hermanos. Y es el caso concreto de lo que vamos a ver en esta tarde. Evidentemente, una oración, como decimos, que debe de nacer, en este caso que estamos estudiando en Tesalónica, en la carta de Tesalonicenses, en esta primera carta de la iglesia local. Y vamos a ver a continuación esa oración de una iglesia ejemplar, una oración que debe de manifestar a aquellos que formamos parte de la iglesia de Cristo y que queremos seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y una iglesia debe de orar pidiendo, primeramente, como vemos en el texto, por una fe perfeccionada. Una fe perfeccionada. Era lo que estaba haciendo el apóstol Pablo. Fíjense lo que dice el versículo 11. Ahora pues, que el mismo Dios y Padre nuestro y Jesús nuestro Señor dirijan nuestro camino a vosotros. Como vemos, el apóstol Pablo está orando al Padre y al Hijo, y lo hace de manera confiada, para que Él fuera enviado a ellos. ¿Y para que fuera enviado, con qué propósito? Bueno, ya lo pudimos estudiar la semana pasada al leer el versículo 10, y era con el propósito de poder ayudarles a perfeccionar su fe. Ese era el deseo de Pablo, y es por lo cual él ora, como vemos, tanto a Dios Padre como al Hijo, que pudiera ayudar a sus hermanos a tener una fe fuerte, una fe sólida, a perfeccionar la fe de cada uno de ellos. Miren, nosotros también como iglesia de Cristo, nosotros debemos de orar constantemente para que nuestra fe y la fe de nuestros hermanos sea perfeccionada y que esa fe esté arraigada de manera fuerte en Cristo y solamente en Él. Hermanos, esta es una oración vital y es una oración importante que todo creyente tenemos que tener cada día, y hacerla, como decimos, no solamente por nosotros, sino sobre todo también por cada uno de nuestros hermanos. Oremos, por lo tanto, entonces al Padre y al Hijo, para que sea así en todos nosotros y sea así en la vida de cada hermano con el cual compartimos, en el cuerpo en el que Cristo nos ha hecho habitar. Y miren, hermanos, amigos, esto, si cabe, es más importante aún en estos tiempos que estamos viviendo, en estos tiempos que nos han tocado vivir. Que el Señor pueda fortalecer y perfeccionar nuestra fe en Él, fortalecer y perfeccionar la fe de cada hijo suyo, en medio de cualquier situación que podamos vivir. En segundo lugar, vemos también en esta carta que el apóstol Pablo ora por un amor creciente. Y dice así el versículo 12, y que el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también nosotros lo hacemos para con vosotros. Miren, este ruego de Pablo a Dios por sus hermanos de Tesalónica es para que el amor de ellos y el amor entre ellos creciera y abundara mutuamente. Y es que, queridos hermanos, los creyentes genuinos, aquellos creyentes que verdaderamente tenemos nuestra fe depositada en Cristo y vivimos en el amor de Cristo, siempre, miren, siempre exhibiremos un amor desinteresado los unos por los otros. Porque ese es el ejemplo, como iglesia ejemplar, es el ejemplo que Cristo nos dejó a imitar. Recordemos que el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos antes de su muerte lo siguiente, como leemos en San Juan 13, versículos 34 y 35. Dice el Señor:
un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Así también que os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Así que, por lo tanto, también entonces nosotros, queridos hermanos, como iglesia, debemos de orar también continuamente para que el amor del Señor hacia nosotros sea el mismo amor entre nosotros. Un amor práctico, un amor sincero y un amor fiel. Porque es así, como dijo nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos, y como sabemos sigue siendo hoy, que hará que el mundo sepa que nosotros somos realmente discípulos suyos, discípulos de Cristo. Y el tercer motivo que podemos ver en el texto por el cual está orando Pablo es por una esperanza que purifique, una esperanza que purifique. Y dice el versículo 13, a fin de que Él afirme vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre, en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. Miren, la petición final de esta oración de Pablo, como estamos viendo en este versículo, fue que aquellos hermanos de Tesalónica se mantuvieran, dice, irreprensibles en santidad delante de Dios, y que lo hicieran ante esa venida inminente de Cristo, que vendrá a buscar a su iglesia. Una venida que evidentemente ellos desconocían cuándo iba a suceder, pero ante la cual tenían que vivir de esta manera, en santidad irreprensible delante de Dios. Y él rogaba, como vemos, a Dios mismo que Él afirmara esos corazones de sus santos, y que lo hiciera en santidad y sin tacha delante de Él, y que los mantuviera así hasta el regreso del Hijo. Nosotros como iglesia también debemos de orar constantemente a Dios, a la luz de que Cristo va a regresar pronto, y que no sabemos cuándo va a hacerlo, pero tenemos que orar para que, sea cual sea el momento en el que Cristo venga, nos halle precisamente viviendo con corazones irreprensibles, purificados, en santidad delante de Dios. Esa debe de ser también otra petición en oración que día a día debemos de poner delante de Dios por nosotros y por cada hermano del cuerpo en el que el Señor nos ha puesto. Y miren, tenemos que orar por esta santidad y pureza de nuestros corazones delante de Dios y mantenernos así en comunión delante del Padre. Y hacerlo, hermanos, evidentemente purificando nuestros corazones, pasando tiempo con la lectura, con la meditación de la palabra y viviendo una vida de obediencia absoluta y total a esa palabra que el Señor nos ha revelado. Hermanos, ¿no nos gustaría ser hallados así por Cristo? ¿Ser hallados por nuestro amado Salvador y Señor de esta manera? ¿Fortalecidos y perfeccionados en nuestra fe en Él? ¿Amándonos mutuamente con el amor que Él mismo ha derramado por cada uno de nosotros? ¿Y cuidando y afirmando nuestros corazones en santidad y pureza? ¿Realmente no es así como nos gustaría que Cristo nos hallara cuando venga? Pues si es así, si este es nuestro deseo, por lo tanto entonces debemos de honrar y dar gloria a Dios, orando cada día los unos por los otros, elevando estas peticiones a nuestro amoroso Padre Celestial, al cual tenemos por Rey y Señor de nuestra vida. En los tiempos que estamos viviendo, hermanos, son tiempos en los cuales tenemos más que nunca que rogar a Dios en oración por estos motivos, que el Señor nos afiance en la fe, en Él, que el Señor nos ayude a amarnos más mutuamente los unos a los otros y que tengamos un corazón puro, santo, limpio, delante de Dios el Padre, aguardando la pronta venida del Hijo. Que el Señor nos cuide, hermanos, que el Señor nos fortalezca y que nos permita vivir en esta oración constantemente, día tras día, los unos por los otros. Un abrazo, queridos hermanos, y si Dios quiere, en su voluntad, volveremos a encontrarnos aquí el próximo jueves. Amén.